¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Fútbol Infinito. Seguimos recorriendo el camino previo al Mundial. Vamos a hablar de Europa, pero antes la bienvenida a mi compañero Jaime Macías. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Vamos a hablar en este bloque de quizás las 6 selecciones europeas más fuertes. Creo que teníamos esa duda cuando hacíamos la división, decíamos, la sexta es Países Bajos o la sexta es Portugal. Bueno, históricamente la sexta sería Países Bajos, pero hemos metido a Portugal en este grupo. La selección que ganó la Eurocopa anterior, que tiene a Cristiano Ronaldo, y Países Bajos, más allá de que es una histórica, la que más finales jugó sin ganar el Mundial, bueno, está volviendo, no fue el Mundial anterior. Exacto, quizá por esa línea de continuidad portuguesa, por el hecho de la Eurocopa, que ya nos toca hace 6 años. Está bien que después ganaron la Nations League, pero bueno, creo que es el impulso Cristiano Ronaldo que nos ha llevado a colocar, a dividirlos en capas, pero aquí no hay capas, todo es importante. Europa ha sido la gran protagonista de los mundiales en los últimos tiempos, y por ello, bueno, tenemos dos analistas de lujo, un episodio europeo con Axel Torres y este con Aitor Lagunas, a quien le damos la bienvenida. Aitor, un placer que estés con nosotros. Sabemos que estás cansado, viviendo estas semanas con mucha intensidad, pero te agradecemos tanto que estés con nosotros otra vez aquí en Fútbol Infinito. Hola, ¿cómo estáis, amigos y amigas de Fútbol Infinito? Por mi parte, yo encantado de charlar aquí con vosotros un poco, en este caso de las selecciones europeas o algunas de las selecciones que procedentes del viejo continente van a viajar al inminente Mundial de Qatar, unas selecciones europeas que, para empezar, vienen marcadas por su tremendo nivel de exigencia. Recordaréis que protagonizaron los conjuntos procedentes del viejo continente los 4 puestos en las semifinales del Mundial de Rusia. Como ya sucediera en Alemania 2006, todos los semifinalistas del último Mundial eran europeos. Una exigencia o un nivel que también se refleja en el actual ranking FIFA, tal y como está compuesto. De las 12 primeras posiciones, 10 las ocupan selecciones europeas. Y también por la igualdad. En la última Eurocopa vimos como los partidos decisivos, los 15 partidos decisivos desde octavos de final hasta la final, se midieron por la tremenda igualdad. Hubo 8 prórrogas en esos 15 partidos, incluidas las 2 semis y la final. Y otro elemento que dejo ya para el debate, que son las dudas. Muchas de estas selecciones, por no decir prácticamente todas, llegan con muchas exigencias o con muchas expectativas, pero también con bastantes dudas en torno a las bajas, en torno al mal estado de forma de algunos jugadores y de la capacidad de sus seleccionadores de poder sacar lo mejor de lo mejor del fútbol que atesoran los distintos países en Europa. Bien, Aitor. Bueno, estamos listos para comenzar el recorrido. Eso sí, Jaime, no sé por dónde vamos a arrancar. Si vamos a arrancar por una cuestión de ranking, de cómo figuraron en el último mundial, del campeón del mundo, el finalista también fue europeo. ¿Qué vamos a hacer? De favorito, de no favoritos, a ti te gusta el orden cronológico, pero que decida Aitor mejor. Vamos a continuar con Inglaterra, que es la quinta selección en el ranking FIFA y que cumple 6 años a las órdenes de Gareth Southgate. Ojo, porque atraviesa el primer gran momento de duda en ese proceso de Southgate al frente de la selección de los Three Lions, porque llega con 6 partidos sin conocer la victoria, con 5 de ellos sin hacer gol en juego corrido, y después de haber redondeado una desastrosa campaña en la Nations League que le ha supuesto su descenso a la segunda división de esa competición, después de acabar colista en un grupo con Italia, con Alemania, pero también con Hungría. Así que la sorprendente Hungría, que ha mandado a segunda división a Inglaterra, y sobre todo que ha ahondado en esa sensación un poco de demasiado control, demasiado rigor, demasiado freno de mano, corsé táctico, el de Gareth Southgate, que limita un poco las posibilidades de una de las mejores generaciones, sin duda, del fútbol inglés, probablemente la mejor en las últimas 3 décadas. Además, todo ello agravado por algunas dudas en posiciones clave, bien sea por el mal momento de forma, por ejemplo, en la línea de los centrales, o bien sea por las lesiones, como por ejemplo en el caso del carril derecho. En cualquier caso, estamos hablando de una selección que hizo semifinales en Rusia y que llegó a la final de la última Euro, es decir, que disputó esa final en Wembley contra Italia, acabó cayendo, pero a pesar de ello, las dudas sobre Southgate no han dejado de crecer en estos últimos meses, sobre todo porque, como decimos, el momento de forma que ha atravesado de manera inminente hasta llegar a este Mundial de Qatar ha sido
de todo menos bueno, ¿no? De todo menos óptimo, a pesar de ese empate a 3 contra Alemania en Wembley, que parece que sí que abre un poquito de esperanza, algo de cara a esa Copa del Mundo que va a disputar la selección inglesa en Qatar. En cualquier caso, estamos hablando de una selección que yo creo que contra los equipos teóricamente más fuertes o más competitivos, en partidos más exigentes, se va a mover con el 3-4-3 y que quizá contra rivales algo más asequibles se ordene sobre el terreno de juego con un 4-2-3-1. ¿En qué me fijo? Pues en el centro del campo me voy a fijar en uno de los futbolistas a los que yo tengo más ganas de ver y que quiero ver evolucionar y quiero ver hasta dónde puede llegar, porque me parece que reúne todas las condiciones para ser uno de los mejores centrocampistas del futuro, tanto desde el punto de vista técnico, táctico, físico, el desgaste que tiene, la llegada, el olor, el olfato que tiene de gol. Y es Jude Bellingham. Jude Bellingham, que actuará en ese centro del campo acompañado por Declan Rice y que tratará de combinar o de conectar con toda esa pléyade de jugadores que van a estar cerca de Harry Kane. Y son muchos. Yo ahí sí que entiendo que esa preocupación acerca de quién puede ser el que marque los goles y no los marca Harry Kane, me salen muchos candidatos. Me sale Mason Mount, me sale un Saka que está tremendo con el Arsenal, me sale un Phil Foden que personalmente también es una debilidad, me sale Sterling, me sale Jadon Sancho, si Jadon Sancho vuelve a parecerse al Jadon Sancho del Borussia Dortmund y se olvida del Jadon Sancho que ha sido últimamente con el Manchester United, me sale Grealish. Así que hay muchos futbolistas de buen pie para poder intimidar a los rivales. Otro de los elementos en los que me fijo cuando hablamos de Inglaterra es que quizás sea una de las selecciones más beneficiadas por el cambio de calendario, un cambio de calendario al que nos hemos tenido que hacer, que acostumbrar, como a tantas otras cosas, yo creo que de una manera absolutamente impresentable, pero bueno, es a lo que nos ha obligado la FIFA, tanto a aficionados, a periodistas como a los propios jugadores, cuando le dio este Mundial a un país como Qatar. Entre otras cosas, la consecuencia es que el Mundial no se va a jugar en julio, que es un mes al que normalmente se solía decir los jugadores ingleses llegaban muy cansados por tener un calendario más lleno de partidos, por tener 2 copas nacionales, una de ellas que además se juega con replays, por tener además equipos que llegan muy lejos en competiciones europeas, especialmente en Champions. Así que el hecho de que el Mundial no se juegue en julio y se juegue en noviembre y diciembre, yo imagino que pueda suponer un menor cansancio en una selección que normalmente siempre se ha escondido detrás de ese argumento para justificar sus malos resultados en los mundiales veraniegos, al menos veraniegos en la concepción, dijéramos, del hemisferio norte. Las dudas, pues las de la línea defensiva. Atrás insiste con Maguire, Stones y Walker están lesionados y si llegan vamos a ver en qué estado de forma lo hacen, y además se le ha bajado de la convocatoria un Reece James que volaba por ese carril derecho y que hubiera sido uno de los grandes argumentos para hacer frente al grupo B en el que abrirá con un partido contra Irán, continuará contra Estados Unidos y cerrará en un, podríamos llamar, derbi británico contra Gales. Ojo a los cruces, porque en octavos quizá tenga un cruce relativamente fácil contra el segundo del grupo en el que están Países Bajos, Qatar, Senegal y Ecuador, pero en cuartos, si va de primera, se podría medir con Francia, pero es que como vaya de segunda le esperará Argentina, la Argentina de Messi, con todo lo que sabemos que ha existido en la historia de los mundiales en los duelos entre argentinos e ingleses. Así que así es como va a llegar la selección de los Three Lions, rodeada por un proceso que a mí me parece interesante, que dura ya 6 años con Gareth Southgate al frente, pero que, como decimos, viene bajo sospecha por el mal estado de forma en los últimos meses y por bueno, pues algunas dudas acerca de la capacidad real de Gareth Southgate de sacar lo mejor de de una gran generación de futbolistas ingleses. En efecto, Aitor, yo creo, Jaime, que Southgate está aquí en el ojo de la mira. Se le han caído algunos soldados importantes, las dudas que tenían al lateral derecho, ahora las dudas de Maguire en el centro de la defensa, pero es evidente que ahora sí, de la mejor liga del mundo, encontramos algunos de los mejores jugadores del mundo. El tema es eso, la consistencia, las curvas de rendimiento. Creo que debemos concluir que Inglaterra está mejor que cuando perdió por penales la final de la Eurocopa ante Italia. Sí, pero también creo que algo que ha sufrido Inglaterra del Mundial pasado acá, me parece a mí que Southgate
Y ojo, no le quito mérito a Southgate, creo que es el entrenador ideal y el que ha llevado a Inglaterra donde Inglaterra no estaba hace 50 años. Ha cometido el pecado de hacer creer a Inglaterra de que puede volver a levantar títulos internacionales. Pero creo que él le saca un muy buen provecho a esa base del Tottenham. Porque esa Inglaterra es la estructura del Tottenham de Pochettino, ¿sí? Reforzada con Maguire, reforzada con un Sterling en aquel momento del Manchester City, pero él tenía una columna vertebral de un equipo plagado de ingleses que competía por objetivos importantes que la pudo trabajar. O sea, era el equipo de Trippier, era el equipo de Kyle Walker, donde Kyle Walker había jugado hace muy poco, y hoy se encuentra, por diferentes motivos, con que por ahí tiene mucho más material, por ahí tiene mucha más materia prima, pero al mismo tiempo está mucho más dispersa. Y, como decía Héctor al final, se va a poner a prueba la capacidad de Southgate. Claro, se va a poner a prueba la capacidad de Southgate porque tiene más materia prima, menos tiempo de trabajo y necesidad de amoldarla. Yo creo que lo que más se le ha cuestionado a Southgate, ahora por ejemplo, ¿no? Nos encontramos con el cambio de equipo de Sterling. Kane, que está teniendo a nivel de cifras, creo que su mejor inicio goleador. Bukayo Saka, que está en un gran nivel. O sea, ahí tendremos un equipo en ataque bastante definido. Ha perdido al pivote defensivo de la Eurocopa, que es Calvin Phillips, pero también ha ganado con Bellingham, que lo mencionaba muy bien Aitor, las características, el crecimiento, el talento, que para él debió haber recibido ese premio al mejor joven de Europa. Dudas en el lateral derecho, mucha gente le cuestiona por qué no juega Alexander Arnold, cuando puede ser, me parece Alexander Arnold un jugador ideal para una línea de 3, por ejemplo, y quiere él jugar con línea de 3. Entonces, en el lateral izquierdo tiene también muchas opciones. Yo veo una Inglaterra, ahora sí, si sabe manejar las emociones, Jaime, la veo otra vez para llegar a los últimos 4 partidos. Aunque vos me decías por allí que esa línea de continuidad del que llega reiteradamente a los últimos partidos, a los 4 partidos, en algún momento se cae. No sé si pensás que en este momento, que ese es el momento de esta Inglaterra, que ahora finalmente se va a caer. Es más por probabilidad, porque el análisis futbolístico que tú haces es el correcto, lo mismo que el de Aitor y un poco lo que venimos marcando. Y, por ejemplo, hay nombres que están a mejor nivel, pero fíjate, agarro siglo XXI para no hacernos un lío más grande, ¿verdad? Desde la Eurocopa del 2000 hasta la Eurocopa del 2020, que realmente fue en el 2021. Solamente 2 selecciones lograron estirar, digamos, un tercer torneo siendo protagonistas. Obviamente España, que gana Euro 2008, Mundial 2010 y Euro 2012. Y después Alemania, que desde el Mundial de 2006 hasta la Eurocopa del 2016, es decir, hay 3 mundiales y 2 Eurocopas, España es semifinalista en todas. Perdón, Alemania es semifinalista en todas. Alemania. Hace 5 consecutivas. Pero es poco probable porque al final esto es de momentos, de curva de rendimiento, de estabilidad. ¿Y qué tuvo España en ese momento para lograr eso? España tuvo estabilidad. Esos jugadores no se movieron de los equipos en los que habían sido protagonistas. ¿Qué es lo que tuvo Alemania en ese momento? También tuvo estabilidad. Cuando uno ve dónde jugaban esos alemanes en el 2010, que es donde arranca la generación campeona del mundo, y dónde terminan en el 2016, básicamente los mismos clubes. Y ese, para mí, es el reto de Southgate. Tiene más calidad, tiene en parte la misma base, pero es una base que se ha movido mucho y que lo que ha mostrado en este periodo eliminatorio Nations League, que son periodos de poco tiempo de trabajo, es que no ha logrado moldarla. Por eso el Mundial es un reto, porque en teoría va a tener poquito más de tiempo, tampoco es que va a tener el mes. Coincidentemente también en el tema de las expectativas, ahí hay que trabajar mucho en cuanto a eso, porque de los países que más entradas solicitan, el que más entradas solicita de Europa y más entradas vendidas tiene es Inglaterra. Entonces, vamos a ver muchos ingleses, vamos a ver muchos mexicanos, vamos a ver mucha gente de Estados Unidos, aunque en Estados Unidos sabemos que es un poco multicolor la cosa y que son más los latinos los que están entusiasmados por el Mundial, pero creo que los ingleses piensan que esta puede llegar a ser su oportunidad. Ese es el pecado de Southgate, los hizo creer. Les ha dado ilusión. Les ha dado ilusión. Ese es el pecado de Southgate, Vizca. Detalle de grupo nomás, y al final hemos hablado de este grupo cuando
hemos hablado de las otras integrantes del grupo. Pero este es un grupo donde a muchas selecciones les cuesta llevar la iniciativa del juego. Y que en el fondo yo no sé si eso le conviene o no le conviene a Inglaterra, porque Inglaterra fue muy reactiva, muy de pelota parada, muy de transición rápida en la Eurocopa y en el Mundial. Y por ahí es una fase de grupos que, si bien creo que la va a superar, el estilo de los rivales no creo que es el estilo favorito de Southgate para plantear sus partidos. Yo lo veo muy superior. Pero bueno, esa es mi particular Yo también lo veo muy visión. superior. Lo veo muy superior. Lo veo al equipo con muchos recursos. Pero habrá que ver cómo todo se ensambla en ese momento. También está este hecho que lo mencionaba Aitor, el hecho de llegar a mundiales al cabo de una competencia feroz, y ahora también ha sido un inicio feroz, pero sobreviven en Europa todos los equipos ingleses, y eso es la traslación de que es la mejor liga del mundo, y no solamente por el agregado de los extranjeros, sino también porque, como nos decía Axel Torres en el otro episodio europeo, han llegado aquí entrenadores muy buenos de diversas culturas que le han dado matices a lo que era el tradicional fútbol inglés, Jaime. Es un poco lo que hablamos con el profe Suárez, y sin extendernos tanto acá en Inglaterra, donde yo le decía al profe Suárez, esa llegada de tantas escuelas diversas ha hecho crecer la Premier de una forma tremenda, pero por ahí, más allá de que son ingleses, estos jugadores están viniendo de ideas tan distintas y ese es un reto más grande para Southgate. Porque, y por eso yo comencé hablando de Inglaterra con la gran base del Tottenham de Pochettino que tuvo Southgate en el principio de su ciclo. Porque sí, tenías una gran base que venía de una misma escuela, de venir de una misma estructura y puedes acoplar piezas. Acá, escúchame, acá tú tienes gente de Conte, de Pep, de Klopp, de Ten Hag, que hace 5 minutos lo dirigía Radnick o Solskjaer. Entonces tienes este rompecabezas importante y ahora tiene gente de Arteta. Yo digo que Arteta está en algún punto intermedio entre Klopp y Guardiola, pero no está tan distante más como cerquita de Pep Guardiola, más cerquita de Pep Guardiola. Pero bueno, ahí va Inglaterra entonces, que va por la revancha de Rusia, va por la revancha de la Eurocopa, quizás sea It's coming home, como decían los hinchas ingleses. Pero bueno, si te parece bien, Jaime, vamos a volver a Barcelona con Aitor. A ver, ¿con qué vamos a seguir, Aitor Lagunas? Sí, si os parece, vamos ahora con Francia, una de las selecciones que más ojos y que más atención va a reclamar para sí, porque es considerada como una de las grandes favoritas, a pesar de que ahora mismo parte en esa teórica posición, que no indica demasiado, pero bueno, que vamos a utilizar como referencia, de cuarta selección en el ranking FIFA. Es una selección que en Rusia, recordaremos, se proclamó como campeona del mundo gracias a un pragmatismo enorme en una línea defensiva, en una zaga, que contaba con 4 centrales, con Lucas, con Pavard, con Umtiti y con Varane. Además de ellos, Matuidi haciendo de bisagra en ese teórico 4-2-3-1, Matuidi apareciendo por la izquierda para ayudar a cerrar a Kanté y a Pogba. Ese es el equipo de la selección francesa que se proclamó campeón del mundo en Francia, un equipo en el que apenas Griezmann, y ojo que es un jugador que aporta mucho trabajo defensivo, Mbappé y Giroud, se liberaban un poco para aparecer en ataque. Era una selección, la de Didier Deschamps, que por cierto cumple una década al frente del combinado del Gallo, con mucho tacticismo, fogonazos de Mbappé puntuales y al espacio en velocidad, y algo de magia de Griezmann, sobre todo a balón parado, que es uno de los grandes argumentos que tuvo en aquel momento el 11 francés, el 11 del Gallo, para levantar su segundo cetro mundial. Bueno, desde entonces han pasado 4 años, ya había hecho la final del Europeo en 2016, consiguió el Mundial en 2018 y ha conseguido también sumar el título de campeón de la Liga de las Naciones en 2021, derrotando primero a Bélgica y después a España en la final en Italia. En medio, lo que ha sucedido, sobre todo, y más importante que los títulos y que los partidos, es el regreso de Benzema. Y ese regreso ha animado una cierta evolución en el juego de Francia, en un juego
que está bastante criticado, a pesar de que, bueno, ha ido dando resultados, como os he comentado, pero para mí que Didier Deschamps sigue estando un poco bajo sospecha y bajo la lupa por parte de muchos aficionados que le consideran, uno, un técnico conservador en lo táctico y dos, anticuado en sus modelos y en sus sistemas. Dicho esto, la llegada de Benzema pues, ha revolucionado algo y aunque va y viene de la zaga de 4, de la línea defensiva de 4, ha ensayado bastante o ha jugado bastantes partidos con 3 centrales y 2 carriles, pero parece que la idea clara con la que llega a Qatar es tener a Benzema y a Mbappé arriba, con Griezmann por detrás como media punta. Bueno, para los 3 centrales desde luego hay cantidad y calidad en el fútbol francés. Koundé, Saliba, Kimpembe, Upamecano, Konaté, el propio Varane, si se recupera, aunque es verdad que no está rayando a muy buen nivel desde que fichó por el Manchester United, y el propio Lucas por la izquierda, para el carril por la izquierda está Theo, o si quieres atar todavía más esa zona, al propio Ferland Mendy. Es verdad que no anda tan sobrado por la derecha. Puede utilizar allí a Pavard, pero no es un jugador que esté ahora mismo pasando un gran momento de forma en el Bayern de Múnich, y es verdad que podría reconvertir a Kingsley Coman, al compañero de Pavard en el conjunto bávaro. En todo caso, en el medio del campo hay que hablar de una baja sí muy importante como es la de Kanté, de otra duda que es la de Pogba, el estado de forma mental y en general la gran incógnita que es Pogba siempre cuando hablamos de fútbol, y más teniendo en cuenta que ha aparecido pues, involucrado en un escándalo difícilmente explicable, muy extraño, muy extraño, en el que aparece pues, metido dentro de una trama que le está chantajeando para no revelar, que parece que pudiera haber contratado a algún chamán para pues, enviarle una maldición a Mbappé. En fin, una historia muy difícil de entender, pero en cualquier caso parece que habitual en el caso de Pogba. Sobre todo lo importante, futbolísticamente y físicamente, tiene que recuperarse todavía de esta larga lesión en la rodilla que le ha molestado durante su llegada a la Juventus. Y en cualquier caso, Camavinga, Guendouzi, Tchouaméni o Rabiot, si Pogba está bien, se repartirán esa figura para escoltar al exjugador del Manchester United, ahora de nuevo en las filas de la Juventus. Y arriba, pues ya lo dicho, tiene a 2 de los mejores jugadores del mundo, como Benzema y como Mbappé. A ver si la no llegada de Mbappé al Madrid no les ha pasado factura en su entendimiento, y un Griezmann que realmente es uno de los futbolistas que llega con la flecha para arriba, sobre todo en las últimas semanas desde que se ha cerrado su continuidad en el Atlético de Madrid. Si no, para las segundas partes tienen jugadores como Nkunku, el futbolista del RB Leipzig, o el propio Dembélé, que desde que Xavi apareció en el banquillo del Camp Nou cuenta con un técnico que le está dando toda la confianza del mundo. Así que yo creo que el sistema será ese 3-4-1-2, aunque es verdad que ha podido probar en algunos momentos con la defensa de 4 piezas. En cualquier caso, estamos hablando de una de las mejores plantillas en términos individuales, con jugadores nuevos que refrescan la plantilla de la selección campeona en 2018 como Tchouaméni o como Nkunku. La duda de la lesión de Kanté, hasta qué punto le va a dañar, y también la presencia de Pogba, y el mal rollo entre Mbappé y Pogba, y quizá, quién sabe, también entre Mbappé y Benzema. Todo eso se lo tendrá que gestionar Didier Deschamps, que es uno de los entrenadores que yo creo que mejor, que más capacidad y que más autoridad da la sensación que tiene para poder manejar un vestuario que no es del todo fácil, el vestuario de la selección gala. Un vestuario que en todo caso se medirá en ese grupo D a las selecciones de Australia, de Dinamarca, y para cerrar el grupo a Túnez. Ojo, porque ser primera o segunda en este grupo importa bastante. De ser primera y medirte con México o con Polonia en octavos de final, a ser segunda y con mucha probabilidad tenerte que enfrentar a la Argentina de Messi. Vamos a ver, pero para mí, a pesar de las dudas, Francia es una de las candidatas clarísimas a reeditar este cetro mundial, algo que no sucede desde que Brasil pudiese sumar el Mundial del 58 y 4 años después el de Chile 62. Perfecto, Aitor. Candidata a bicampeona del mundo la selección francesa. Y yo estoy de acuerdo, Vizca, porque cuando repasamos estos ciclos de periodos entre mundiales, gente que pudo prolongar ciclos,
sobre todo en mundiales que son 4 años, no como hablamos antes de intermitencia, Eurocopa, Mundial, Eurocopa, que son cada 2 años, acá son cada 4 años. Normalmente la gente que lo pudo extender sufrió un recambio en el camino, un recambio voluntario, como lo hizo Alemania en varias ocasiones, como lo hizo los Países Bajos después de perder la final del 2010, más que después de perder la final del 2010, después de fracasar en Eurocopa. Francia se perfilaba a este mundial casi que con la misma base campeona del mundo. Sí, Benzema está, Umtiti no está, pero el resto era casi lo mismo. Y desafortunadamente, pero las lesiones lo han ido obligando a Deschamps a tener que recambiar el equipo. Lo más posible es que Kanté y Pogba, o más Matuidi, por ejemplo, Toda la línea media. que era la línea media del equipo, no Bueno, estén. toda la línea media y los dos centrales. Correcto. O sea, estaríamos hablando menos Giroud, o sea, que tendría que forzosamente cambiar a 6 integrantes del equipo. Exactamente. Tenía que cambiar a 6 integrantes del equipo forzosamente. Yo lo explicaba a Aitor. Mendy es un paso hacia adelante de lo que tenía antes, como lateral izquierdo. Ferland Mendy. ¿Te parece? Lucas jugó muy bien, jugó un gran mundial. Sí. A Lucas mí sigue me gustaron estando. los dos laterales. A mí también. Pavard y Lucas. A mí también. Perdón, me expresé mal. No es un paso hacia adelante. Es sangre nueva para lo que llevó. Es un agregado muy importante. Exactamente. Es un agregado muy importante. Benzema es un agregado muy importante. Mbappé, guste o no, cobre mucho, cobre poco, vaya al Madrid o sigue en el PSG. Oye, ¿tú quieres jugar un mundial con Mbappé o sin Mbappé? Bueno, es la joya nacional. Se dice que también el presidente Macron había aparecido por allí, no sé si pensando en el mundial, para que Mbappé se quedara. Y bueno, ¿dónde está Mbappé? Mbappé está en Francia. Sí. Y eso me parece que lo va a celebrar sí. Deschamps. Creo que Deschamps también tiene que ser muy pragmático, Jaime, porque en el sector, en la zona sensible en ese triángulo que eran Varane, Umtiti y Kanté, va a haber modificaciones. Y los que entran son jugadores jóvenes. O sea, yo proyecto, no sé, que juegue Koundé, Kimpembe y después será Tchouaméni el mediocampista de contención. O sea, son muchas variantes y esa es probablemente la gran incógnita del juego francés. Pero los Hernández también para mí son piezas importantes. Porque no te olvides que Lucas es central reconvertido a lateral para el Mundial, pero que en el Bayern juega mucho de central también. Lo que pasa es que el Bayern juega mucho con línea de 3, a veces. Y el que juega en lateral es Alphonso Davies. Sí, cuando se lesionó Alphonso Davies pasó Lucas a lateral, pero Lucas puede jugar de central. Entonces, ante esta carencia de líderes en la saga central por lesiones, Lucas te puede dar eso. Porque tienes a Mendy. Pero, no es que estás moviendo a Lucas para poner a Juan Pérez. Claro, pero además, ¿quiénes van a ser en el mediocampo los acompañantes? Pongámosle que va a jugar Tchouaméni, porque no está Pogba, no hay un jugador de las características de Blaise Matuidi que le daba mucho equilibrio, que no arrancó jugando como titular. Y bueno, Deschamps es ese señor pragmático, que también incluso con la vuelta de Benzema, encuentra que a Benzema le va a tener que limitar a hacer algo que hace muy bien el Real Madrid, que es tirarse a la media punta, salvo que juegue con una especie de doble media punta, como le decía Ancelotti, el árbol navideño, y que Mbappé sea el finalizador, lo cual no sería una mala idea. Y a veces nos deslumbramos tanto con estos talentosos y que son ganadores de Balón de Oro y todo, pero el presente de Giroud en el Milan es bueno para lo que necesita Francia de Giroud. Sí, bueno, como revulsivo. Como revulsivo, sí. Lo otro, y por ahí vuela bajo el radar, Xavi le ha dado toda la confianza a Dembélé. Para mí Dembélé no ha mejorado ni un poquito de lo que fue Dembélé en el Mundial pasado. Revulsivo. Pero uno de los mejores jugadores de la liga francesa, de la liga alemana, con el Leipzig, es Christopher Nkunku. Y ese me parece a mí que es, bueno, por características físicas no va a ser Matuidi, pero es el que lo puedes insertar ahí y decirle, señor, usted tiene que compensarme el equipo, usted tiene que balancearme el equipo. Es que quizás, Jaime, veamos, y lo que más le convenga a Francia es jugar con una línea de 3. ¿Qué es lo que hizo en el último partido contra
contra Dinamarca, con quien también comparten el grupo, con Saliba. Pero no le funcionó. Otro que también está muy bien es Saliba, Upamecano. Bediashil Sí, también. Badiashile, pero creo que ahí porque no lo tenía Koundé. Entonces es como que varía un poco porque puede situarlo a Koundé y ahí jugó con Pavard y con Ferland Mendy en los carriles, pero también podría jugar con la opción de Nkunku. O sea, tiene realmente... el tema para mí es el centro del campo, porque si va a jugar con un solo pivote, que me parece que va a ser Tchouaméni, ¿quién va a jugar de interiores? Camavinga. Pero Ojalá. Camavinga parece más como lo tiene Carleto Ancelotti, un revulsivo. Sí, el último amistoso lo jugaron juntos. El último partido de Nations League lo jugaron juntos. Pero ¿sabes una cosa, Vizca? Cuando yo veía las lesiones, y mucha pena por Kanté y por todo, pero en el global, al menos desde mi punto de vista, decía, le viene bien a Francia. Porque Deschamps no está obligado a sentar a nadie. Y eso siempre es más sencillo. Es mucho más difícil sacar a Kanté porque no lo ves, o sacar a Pogba porque no lo ves, y meter a Tchouaméni porque le estás generando una presión extra. Porque no estás generando la presión de jugar, sino que estás generando la presión de jugar mejor que el señor que está sentado en el banco. Y me parece que por cómo se está dando esta situación, a Francia le viene bien y le va a sumar más de lo que le va a restar. Se dice que va a ser el último mundial de Champs, que después viene Zidane, que está listo Zidane. Pero eso dijo Zidane, ¿no? Cuando le preguntaron cuándo vuelve, dijo, ya mismo. A A la ver, Juve no va, al Madrid no va a volver, al United no va a ir. cuenta la leyenda que la primera renuncia de Zidane al Real Madrid es porque Francia estaba a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que Francia sale campeona del mundo, porque Zidane renuncia antes de que arranque el Mundial. Correcto, correcto. Y Francia sale campeona del mundo. Y se acabó ese proyecto. Pero dicho esto, Porque no nos olvidemos que antes del Mundial, Francia venía de perder la Eurocopa en casa. O sea que tampoco es que Deschamps tenía tremenda espalda para no, sobrevivir no, un Mundial en el es que no verdad, sale es campeón verdad. del mundo. En la prórroga contra Portugal, es verdad. Pero bueno, se le acomodaron las piezas, quizás se le acomoden las piezas acá. El tema es, si fuera bicampeona del mundo Francia, qué difícil es bajarse de eso. Pero bueno, ese será el tema de Deschamps. Socios, no sé si amigos, jugaron juntos en la Juve, fueron juntos campeones del mundo. Y mira, seguramente lo respetaba Zidane porque el que era Deschamps era el capitán, e incluso también estaba por allí Laurent Blanc. Pero bueno, yo creo que uno de los dos va a terminar en la Juve y uno de los dos va a terminar o Sí. no, y uno de los dos va a seguir a cargo de la selección ¿Ves que francesa. es que solo falta, digamos, de ese tridente, si vale la pena ponerle tridente, ¿no? De la Francia del 98, Esas columnas. esa columna Zidane, Deschamps, Blanc, el que falta ahí es Zidane, porque los otros dos ya dirigieron a la selección francesa. Exacto. Bueno, y faltaría que llegue Fabián Barthez como entrenador de portero. Pero no pensamos que se vaya a dar. Bueno, eras muy pequeño cuando Laurent Blanc le besaba la calva Sí, a Fabián Barthez. me acuerdo, me acuerdo. Bueno, vamos, si te parece, vamos a volver a Barcelona. Allí está esperándonos todavía Aitor. A ver con qué seguimos, Aitor. Turno ahora para hablar de España, la séptima en el ranking FIFA, una selección difícil de catalogar. Yo creo que desde fuera se ve con mejores ojos probablemente de lo que sucede aquí en España. Creo que también a lo mejor eso es algo que sucede en otras selecciones, en otros países. Siempre la crítica es un poquito más acentuada y probablemente con más conocimiento de causa, también con el corazón de por medio, ¿no? Se critica más fácilmente o se entiende menos las decisiones de, en este caso, un seleccionador como Luis Enrique, que sinceramente creo que lo está haciendo tremendo. Recordemos que España, después de sumar esa cadencia de Eurocopa, Mundial, Eurocopa, sumó 3 grandes torneos sin ser capaz de ganar un solo partido decisivo, un solo partido eliminatorio en las grandes fases finales de europeos o de mundiales, y hasta que llegó Luis Enrique no hemos visto de nuevo a la selección española sin quizá un gran jugador, un gran futbolista top 1, 2, 3 en su posición, pero sí muchos jugadores
vamos a decir, de manera coral, asumiendo muy bien la idea del técnico asturiano, y por lo tanto para mí la gran estrella de España es él, es Luis Enrique, que ha vuelto a hacer de la selección española un combinado tremendamente competitivo, como ya ha demostrado en el pasado. En 2021 hizo semifinales de la Eurocopa con muchísimas dudas en torno a la convocatoria, con muchísimas dudas también en torno a la idea de juego de la selección española, pero hizo esas semifinales de la Euro cayendo en penaltis contra Italia, y a partir de ahí da la sensación de que gana algo de crédito a ojos también de la crítica, de los medios de comunicación, del aficionado en general. Hace la final de la Europa League cayendo de manera muy ajustada con ese gol tan criticado, con esa posición teóricamente antirreglamentaria de Mbappé y gol de Benzema en la final contra Francia, y se clasifica para este Mundial. Y en 2022 se ha vuelto a clasificar de nuevo para las finales de la Nations League. Así que, insisto, Luis Enrique, habrá mucha gente que no lo entenderá, habrá bastantes todavía que no le perdonan el ser teóricamente más pro barcelonista que madridista, pero en cualquier caso los resultados están ahí, y creo que ahora mismo hay pocas personas en España que le niegan esa consideración de ser la gran estrella y desde luego el líder claro de este combinado español. Jugadores que van a estar en el Mundial o que pueden estar en el Mundial y que a lo mejor llegan sin tener muchos minutos, pues ese puede ser uno de los factores de riesgo, uno de los talones de Aquiles de esta selección. Él, Luis Enrique, es un amante de la meritocracia, de jugadores que se hacen acreedores de la llamada de la selección gracias a sus actuaciones con sus respectivos clubes, pero no puede ser el caso de un Jordi Alba que prácticamente no juega, de un Laporte que prácticamente no juega tampoco en el Manchester City, de un Ferran que como Alba pues está más en el banquillo del FC Barcelona que sobre el césped, de un Marco Asensio que viene de jugar su primer partido como titular ya a finales del mes de octubre en el Real Madrid, e incluso alguna duda pues en el estado de forma también de Busquets, ¿no? Todo ello se suma también a las lesiones de jugadores como Yarzábal, como Olmo, que poco a poco la ha ido dejando atrás, Ansu Fati, otro jugador que también ha estado lastrado no solamente en los últimos meses, sino prácticamente en los últimos 2 años por las lesiones, Gerard Moreno, otro atacante que tampoco va a llegar limpio, si es que llega, de las molestias. Y bueno, la circunstancia de RDT, que él no se ha lesionado, pero realmente no se ha manejado bien en el último mercado de verano, y por eso el de nuevo jugador del Rayo Vallecano no está pudiendo tener minutos de juego. Todo eso hay que meterlo en el zurrón, todo eso hay que meterlo en el saco de lo que va a tener que controlar un Luis Enrique en una idea de juego que creo que es innegociable, un 4-3-3 totalmente claro, con la voluntad de ser muy agresivo en la posesión de la pelota, muy agresivo cuando no se tiene la pelota a la hora de ir a recuperar, a presionar, a molestar, a encimar al rival. Creo que eso sí que no va a cambiar en absoluto en la selección de Luis Enrique, por mucho que puedan cambiar algunos nombres, como ya os he dicho, nombres pues por el mal estado de forma, por los pocos minutos de juego o por las lesiones que directamente les impidan viajar a Qatar o que les obliguen a viajar a Qatar, pero vamos a ver con qué nivel. Como os decía antes, creo que no hay en la selección española muchos jugadores top 3 en su posición, por no decir prácticamente ninguno. Eso es malo, pero a la vez también es bueno en el sentido de que a lo mejor si hay una lesión o hay una baja, el siguiente que reemplaza no está tan lejos desde el punto de vista de rendimiento, y ahí estamos viendo pues como un Borja Iglesias puede viajar a Qatar, como un Nico Williams ha aparecido en los últimos partidos y ha rendido a un nivel extraordinario en ese perfil de extremo por la derecha, extremo retador, agitador, con desborde, con salida por los dos perfiles, con buen pase y con gol también, el jovencísimo jugador del Athletic Club, y quizá Brais Méndez pueda también regresar después de los 6 goles y las 3 asistencias con las que ha comenzado su periplo en la Real Sociedad. Así que yo ahí veo factores positivos en la aparición de otros jugadores que puedan a lo mejor suplir a los que están lesionados. Lo que sí que veo como un gran talón de Aquiles, para mí el gran talón de Aquiles de la selección española, es la estabilidad defensiva. Es un 11 que es un equipo que tiene una idea de juego, como decimos, ofensivo, de tener el balón, de tener mucha posesión, pero tratar de ser dañino con ella. Le cuesta de todas maneras pisar área contraria y transformar esa mayor posesión en ocasiones claras, pero desde luego lo que sí que le cuesta mucho más todavía es
blindarse atrás, no sufrir, no parecer endeble a los rivales, y en ese sentido el último partido disputado en territorio español, en la Romareda de Zaragoza contra Suiza, en una derrota por 1-2 contra el combinado helvético, deja muy a las claras que contras y acciones a balón parado, ahí la zaga pues no es una zaga tremendamente expeditiva, y metería también a Unai Simón, al arquero del Athletic Club. En todo caso, España, que se va a medir en el grupo E con Costa Rica, primer partido, Alemania, segundo, y Japón, tercer encuentro del grupo. En octavos de final, si acaba como primera, se mediría con Croacia o con Bélgica. Si acaba como segunda, pues contra la selección que acabe primera en el otro grupo, bien Bélgica o bien Croacia. Pero ojo a los cuartos. En cuartos podría esperar o Brasil o Uruguay, y si va como segunda, quizá Portugal. Ese es el recorrido que le puede esperar a la selección de una España de Luis Enrique, que, como decimos, trata de refrescar esa idea de juego, de posesión, que le dio al combinado español su primer y hasta el momento único mundial en 2010. La búsqueda de retomar la idea de juego y la figura como Luis Enrique, o la figura es Luis Enrique, como lo decía Aitor Vizca. Y en esa búsqueda me parece que Luis Enrique en la Eurocopa llegó bastante más lejos, más rápido de lo que se esperaba, pero al mismo tiempo se encuentra en una encrucijada, porque ¿qué es mejor que lo que logró en la Eurocopa? Y bastante poco, ¿no? Y eso me parece que ha generado, al igual como decíamos, Inglaterra ha vuelto a creer, bueno, Luis Enrique ha hecho que España vuelva a creer, y eso viene un poco con esta exigencia alrededor de España. Sí, es tan profundo el tema de España. Lo mencionaba allí Aitor, cómo la prensa, como ha pasado en otros países donde existe esta carga regional, como la prensa de Madrid ha cuestionado a Luis Enrique porque lo entiende, pese a que jugó con las dos camisetas de los grandes de España, y no es catalán, es asturiano. Lo entiende más posicionado en Barcelona, porque ella en Barcelona, porque está, su familia es catalana, la familia de su esposa y sus hijas. Entonces, ese cuestionamiento, ahora que, por ejemplo, estamos viendo un mal momento, un momento a la baja del Barça, de la cantera del Barça, de los referentes del Barça. Y quizá volvamos a ese punto donde el dominio de España lo marcaba el Real Madrid, Jaime, y el Real Madrid campeón de Europa. Y sabemos que España funcionó mejor cuando hubo balance, y el balance lo impuso Aragonés, y luego lo continuó Vicente del Bosque. Y yo creo que eso es lo que está tratando de generar Luis Enrique, que no, el equipo no esté tan balanceado o no esté tan cargado hacia la gente de Madrid, aunque también sabemos muy bien que el Real Madrid es un equipo cuyas figuras son extranjeras. Es que ese es el punto, porque el balance lo propuso el señor Florentino Pérez cuando españolizó el Real Madrid. Cuando llegó Xabi Alonso, cuando llegó Arbeloa, cuando llegó Albiol, cuando llegó toda esa cúpula de españoles de vuelta al Madrid. Y ojo, ellos llegan después de haber ganado la Eurocopa, porque todos esos nombres que te doy no ganan la Eurocopa como jugadores del Real Madrid. Más vale son jugadores del Real Madrid para el Mundial. Para el Mundial. Ramos y Casillas eran los madridistas un poco de la Eurocopa. Por ahí me falta alguien, pero eran Ramos y Casillas. Entonces, claro, nos encontramos hoy y la pregunta es un poco abierta o simple de responder. ¿Cuántos jugadores del Real Madrid o cuántos españoles titulares tiene el Real Madrid? Carvajal. Uno. Carvajal. Asensio. No, Asensio no es ni tercer Bueno, cambio. No es titular en el Real Madrid, exacto. Claro, no es Pero es titular para Luis Enrique, que es un poco lo que nos decía Aitor, este tema ¿cómo decirte? De cómo el seleccionador tiene que exprimirse para hacer su mejor combinado. Claro, lo que pasa es que uno lo ve de afuera y lo ve totalmente lógico, porque uno dice, ¿el Real Madrid es el mejor club de Europa a día de hoy? Sí, correcto. ¿Cuántos españoles hay en el 11 inicial? Uno. ¿El Barcelona vive horas bajas? Sí, totalmente de acuerdo, coincidimos todos. ¿Cuántos españoles hay en el 11 titular del Barcelona? La mitad. Lo más probable es que el Barça tenga más seleccionados que el Real Madrid, por matemática simple. Sí. Y sobre todo, que la línea a partir de la cual el Barça está construyendo su nuevo proyecto, entiéndase, Gavi y Pedri, son españoles.
Porque si Valverde sería español, estaría por delante de ellos. Y si Camavinga sería español, estaría por delante de ellos. Pero no lo es. Entonces, ¿alrededor de quién van a construir Xavi y Luis Enrique sus equipos futuros? Alrededor de Pedri y Gavi. Y por eso Luis Enrique está armando este equipo. Ahora, él lo que sí tiene es esto muy marcado de que quiere un equipo joven. De que no quiere un árbol que haga sombra. Y no quiero dar nombres porque en el fondo no sé cuáles son los árboles que él piensa que pueden dar sombra. Pero si es que esa es tu filosofía, Vizca, está bien que la respetes. Si tú crees que ese es el camino, ¿por qué le pagas a un entrenador? Para que tome decisiones. Si no, que decía alguien más. Claro, lo que decían los federativos. No, pero yo creo que está mezclando bien las cartas. Así que el único punto es la finalización. Si este equipo encontrase un finalizador y vos me decís, bueno, nunca los tuvo en los grandes, bueno, sí, Torres, el Guaje, pero creo que ahí, o sea, va moldeando. Y eso es lo que me gusta de Luis Enrique, cómo va moldeando el equipo. Y te decía lo del Barça. El Barça va a proveer, si están bien, el corazón del equipo. Busquets, Alba, Gavi, Pedri, Ansu Fati. O sea, no es poca cosa. Lo que pasa es que allí las dos capas están muy separadas. Están los veteranos, donde también agregaríamos a Ramos y quizá a su ex compañero de la saga, a Carvajal, y después están esos jóvenes del Barça, bueno, ahí habrá que meter Nico Williams, o sea, un equipo que va a requerir de ese trabajo y va a requerir de la figura del entrenador. Mucho, enormemente, enormemente. Pero eso a Luis Enrique Jaime le encanta. Sí, yo lo que sigo pensando es que tiene un lastre en la finalización. Morata. No digo que Morata sea un lastre, digo que Morata es su finalizador. Sí, porque y creo, Vizca, y ayúdame más atrás, pero por ahí es la España que más ha carecido de finalización. Porque Bueno, a ver, en 2018 lo trae a Diego Costa porque le faltaba finalizador. Costa y Siempre España tuvo esos al problemas. 14 lo lleva, al 18 que no va a Costa. Sí, va a los dos, va a los dos. A los dos. Cuando lo nacionalizaron a Pizzi, por ejemplo. Por eso. Creo que eso fue para el 98. Por eso. Siempre faltó esa figura potente del 9. Es que Torres, la gente se acuerda al final de la carrera de Torres con la rodilla más o menos. Oye, Torres es el que levantó ese Liverpool que no peleaba una Premier. Sí. Y cuando tú veías los goles que hacía Torres, decías, ¿cómo la hizo? Bueno, pero también estaba por allí un tal Raúl González Blanco. Y sin embargo, Aragonés dijo, nunca lo dijo, que en paz descanse don Luis, pero hay que hacer otro equipo, dijo, sin este chico. Pero es lo que está haciendo Luis Enrique. Ahí vamos. Yo le veo esos rasgos a Luis Enrique de Aragonés. Sí, es lo que está haciendo Luis Enrique, pero sinceramente, España tiene esa carencia ofensiva. Yo creo que por eso Asensio es titular, porque si tú miras de los españoles, dices, ok, Morata no está. Ansu no sabemos si va a estar. Porque yo creo que si Ansu está... Va a estar. No, si Ansu está para ser titular. Yo creo que va a estar. El problema de Ansu es... Yo creo que, bueno, va a arrancar el primer partido como titular contra Costa Rica seguramente. Ansu... Ahí también tenés otras segundas líneas, Rodrigo Moreno, Dani Olmo, que habrá que ver, bueno, si están, ¿no? Sí, pero... No tenemos la lista en el momento que estamos No. haciendo este ejercicio, pero en la preliminar están. Claro. Pero el hecho de que en esa rotación de convocados haya entrado Jeremy Pino, haya entrado Borja Iglesias, haya entrado Nico Williams, es que Luis Enrique está buscando la solución. Y me parece que un poco el camino está a decir, ok, si mi hombre gol no es capaz de marcar y no viene siendo capaz de marcar, y muchos miran, no, pero si le hizo el gol a Portugal. Momentito, vamos a ver el contexto global, no solamente el último partido. ¿Quién que venga de atrás tiene mucho gol en España? Y Asensio es uno de ellos. Asensio tiene mucho gol. Asensio tiene mucho gol. Entonces dice, bueno, si es que voy a jugar con un falso 9... Borja también tiene gol y lo ha incorporado al final. Exacto. Hay que
Hay que ver esa cabecita de Luis Enrique, qué es lo que va a hacer. Para mí la lista. el desenlace final de España en este mundial y las aspiraciones reales, así que Ujú, todo lo que hemos analizado, es ese, va a encontrar alguien que le garantice al menos un gol por partido, sea ujú, Asensio viniendo de atrás, sea Borja metido bajo el arco. ujú. Eso es lo que va a decantar un poco el camino de España en el mundial. Ojo, Francia salió campeón del mundo sin un goleador, Exactamente. pero O sin un encontró, 9 que marcara, o sin un 9 que marcara. pero encontró a un tipo funcional en esa zona. A dos. Alemania, A dos. a dos. Alemania jugó la final con falso 9. Es más, Alemania en la final contra Argentina mejora cuando saca al delantero. Ujú. Exacto. España tiene goleador en el 2010 a Villa viniendo del extremo. Sí. Y el máximo goleador de Italia en el 2006 marcó 2 goles. Ujú. O sea que, si le encuentra la vuelta, ojito. Exacto. Bueno, vamos a cambiarle un poquito la dinámica, Aitor, porque tenemos en este grupo de España, Alemania. Más tarde volveremos a Alemania para romper un poco la monotonía. Y si te parece, Aitor, vamos a arrancar por un grupo F, donde allí tenemos a lo que para muchos es una de las candidatas. Así que arranquemos con el grupo F. Pues sí, vamos a comenzar hablando por la selección belga, que es la segunda selección en el ranking FIFA, solo por detrás de Brasil y por encima de Argentina. Es una selección que viene trabajando muy bien en la última década. De hecho, fue en el Mundial de 2014 cuando se presentó con una cara absolutamente renovada, con una generación con unos valores técnicos muy altos y con una ambición, ¿no?, de pues, meter metal en las vitrinas de la Federación Belga. Pero lo cierto es que desde entonces han pasado 8 años y en distintos momentos en los diferentes torneos el combinado belga ha dado la sensación de estar cerca de competir por los títulos, pero no lo ha hecho. No ha competido realmente por meter ese metal, no ha estado presente en ninguna de las finales en las que podría haber estado. De hecho, recordemos, en el Mundial de 2014 cae en cuartos, en el Mundial de 2018 cae en semifinales contra la propia Francia, que sería a la postre la campeona, y ha hecho también cuartos de final tanto en el Europeo de 2016 en Francia como en el Europeo de 2021. A ello hay que sumarle una presencia en las finales de la Liga de las Naciones, cayendo de nuevo otra vez contra Francia, y una sensación de que la llegada de Robert Martínez, del cual se cumplen ahora 6 años como seleccionador belga, pues no ha terminado de darle ese puntito de competitividad que mucha gente esperaba, ¿no?, de un entrenador muy fogueado y con mucha experiencia en los banquillos del fútbol inglés. Ahí hay que sumarle una derrota por 1-4 en el pasado mes de junio contra la selección de Países Bajos en la clasificatoria para la Liga de las Naciones, que dejó la sensación incluso de que el propio Robert Martínez asumía que había que hacer una renovación generacional. Vamos a ello. ¿Cuál es la cara que presenta la selección belga en este Mundial de 2022? Es una cara, para empezar, en la que el talón de Aquiles de esta Golden Generation, de esta generación dorada de Bélgica en los últimos 10 años, sigue siendo la defensa ahora de 3 centrales, ya desde el pasado Mundial, defensa con esas 3 piezas centrales, en la que hace 4 años estaban Kompany, Vertonghen y Alderweireld. Ahora están Vertonghen y Alderweireld sin Kompany porque se ha retirado. Un Alderweireld que ha pasado por el Al Dulal de Qatar y que ahora está en el Amberes, y un Vertonghen que, si le habéis perdido la pista, pues está jugando en el Anderlecht con 35 años. Es decir, los dos han regresado al fútbol belga, a la liga belga. ¿Cuál es la tercera figura de esa línea de centrales? Pues puede ser Den Donker, que tampoco es que haya pues aliviado mucho las dudas, y sino un jugador muy joven que acaba de cumplir 19 años, que es otro central del Anderlecht, Zeno de Bast, que ya ha jugado varios partidos en los últimos encuentros de la selección belga antes del Mundial y que podría tener bastante confianza por parte del entrenador catalán, del seleccionador catalán de la selección belga. Bueno, veremos si esa es la línea con Zeno de Bast. Lo que parece claro es que Meunier o Castagne pueden actuar en el perfil del carril derecho, y Carrasco, vamos a ver si aparece en el izquierdo. Carrasco, ojo, que viene un poco dañado, no físicamente, pero sí yo creo que mental y futbolísticamente, del arranque de temporada en el Atlético de Madrid. No se le ha visto ni de lejos a su mejor nivel, a diferencia de lo que sí ha hecho su compañero en el equipo y también en la selección, Axel Witsel, al que le ha sentado muy bien
su llegada al equipo del Cholo Simeone, bien como central, ojo que ahí también tiene una alternativa, o sobre todo en su posición predilecta en el centro del campo, haciendo doble pivote con Tielemans. Y luego arriba pues tenemos una certeza, una medio certeza y una gran duda. La certeza claramente es que Kevin De Bruyne, que si está en forma, pues es uno de los centrocampistas diferenciales en el panorama del fútbol mundial. La medio certeza es que a poco que Lukaku llegue bien, va a ser una garantía absoluta de goles y de juego a su alrededor. Y la gran duda es la de Eden Hazard. Si Eden Hazard sigue estando con los problemas físicos o con la falta de confianza que le está lastrando durante todo su periodo como jugador del Real Madrid, pues yo creo que tendría que aparecer un jugador como Leandro Trossard o como el propio Charles de Ketelaere, que está haciendo unas grandísimas campañas en las filas del Milan, ¿no? De Ketelaere, Cheno de Bast, el propio Amadou Onana en el centro del campo, son caras nuevas para renovar esa Golden Generation de la selección belga que no ha conseguido, como decíamos antes, competir realmente por meter metal en las vitrinas. El sistema, el 3-4-2-1, y por detrás de todos ellos, para mí, el mejor portero del mundo, si llega bien, que da la sensación de que sí, que ya ha jugado los últimos partidos con el Real Madrid después de algunas molestias. Thibaut Courtois ya fue el mejor portero del último Mundial, del Mundial de Rusia. Así que, como punto positivo, destacaría esa columna vertebral, partiendo por Courtois, continuando por quizá un Axel Witsel más Tielemans en el doble pivote, Kevin De Bruyne como posición intermedia y Lukaku arriba. Esa es la columna vertebral. Lo que es verdad es que el punto negativo, el talón de Aquiles, como ya hemos dicho, lo conforma esas dudas en defensa. Con respecto al grupo, un grupo en el que se va a medir con Canadá en el primer partido, con una Marruecos en la que hay muchísimos futbolistas nacidos en Bélgica y que prácticamente va a constituir un pequeño derbi, y con la experimentada y veterana Croacia como el partido del cierre de ese grupo F. A partir de ahí pueden esperarle unos cruces fatídicos, o bien con España o bien con Alemania, en función de cómo sean el reparto de los primeros y segundos posiciones en los dos grupos, pero da la sensación de que va a ser difícil que esquive o a España o a Alemania en octavos, y probablemente a Brasil en cuartos. Esa es la ruta que le espera a Bélgica. Bien, pero no nos adelantemos a octavos y a cuartos, que después su amigo se enoja porque estamos yendo con la futurología. Que no Bélgica siempre. sabemos, de hecho no sabemos el camino, o sea, y lo intuimos. Sí, sí, lo intuimos. Perdón por Exactamente. pincharles el globo a los dos, pero lo intuimos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es que yo estoy de acuerdo contigo. Usted no ni Aitor ni usted son gente de intuición. A ver, intuición tenemos todos, pero que no les gusta ahí andar avanzando con los ojos cerrados. Bélgica. A ver, tú ves un grupo donde está la 2 y la 3 del Mundial pasado y uno dice, difícil. Pero ya, y no voy a leer de nuevo las estadísticas que he leído, lo difícil que es replicar eso. Y creo que mucha gente tiene en la memoria la generación dorada de Bélgica, y creo que la mejor generación dorada, y lo decía Víctor también, el punto máximo de la mejor generación dorada belga fue ser tercero en el mundo, que no es poca cosa, Vizca. No, Hay 8 claro. campeonas del mundo, unas cuantas más que han jugado finales y unas poquitas otras que han sido terceras o aunque han jugado semifinales. Entonces, ¿de cuándo acá no se puede decir, tremendo equipo, fue tercero en el Mundial? Como algo bueno, sino como algo, Positivo. no, quedaron ahí en el camino. No, porque nos queda la sensación de que el equipo estaba para campeón del mundo, quizá, y que ahora todo ha ido hacia abajo, y que, mismo como nos decía en el otro episodio europeo el propio Axel Torres, en la propia Bélgica piensan que las perspectivas no son tan buenas como hace 4 años, que hace 4 años era el momento. Esto también ya le pasó a Croacia, le pasó en el 98 o no, porque recién debutaban en los mundiales después de la separación de Yugoslavia, y tuvieron que esperar 20 años para volver a una instancia semejante, y ahí llegaron hasta la final. La perdieron, pero llegaron hasta la final. Entonces, yo creo que Bélgica está en ese punto, de que hay mucha gente importante, y lo explicaba de un modo formidable Aitor, que va de salida, que no está en su mejor momento, y eso puede hacer que nos encontremos con un grupo que me lo mencionabas, que puede traer sorpresa, y que, no sé, si dentro de esa sorpresa, no te voy a decir que van a clasificar Marruecos y Canadá, pero alguien puede caer en el camino. Yo creo que o Croacia o Bélgica se queda.
más Croacia que Bélgica, pero yo creo que las dos europeas no avanzan. Creo, Bueno, creo. Y que repasaba los nombres, Aitor, de aquellos elementos que a uno le vienen a la mente cuando uno habla de Bélgica, y que yo creo que si Bélgica es protagonista, no será por esos nombres. Salvo De Bruyne, salvo Courtois. exacto. Salvo Hay De Bruyne, uno, salvo Courtois. de campo hay uno que es el que va a tener que sacar la cara por todos, porque todo el resto ha venido a la baja. Sí, pero no quiero dar vueltas en donde hemos hablado siempre, pero el De Bruyne de los partidos importantes todavía lo estamos buscando. Sí, Es efectivamente. verdad, es verdad, porque el Mundial pasado, De Bruyne estuvo ahí y los reflectores se los llevaron Lukaku, Hazard y Courtois. Bueno, incluso hasta en la final de la Champions del Manchester City, Jaime. Exacto. Entonces, el más talentoso, De Bruyne, sí, pero hay que estar. Hay que El otro es aparecer, hay Courtois. que aparecer, hay que aparecer. El mejor arquero del Mundial pasado va a llegar a este Mundial como el mejor arquero del mundo. Pero después, yo sí creo, Vizca, que si este equipo es protagonista, será porque será Makers, De Cateler, Fight, que creo yo que Fight, el central del Leicester que se Faes, parece a Faes. David Luiz, Sí. es el que va a dar Es muy ese probable, es muy probable. el que va a complementar esa saga en el Mundial. Tielemans, Tielemans, porque esa gente que por ahí no te... Trossard. Castañe, Trossard, porque ellos son los que van a sacar a Bélgica adelante. Pero la tarea para este señor Roberto Martínez es mucho más difícil que la de Deschamps. Por eso yo decía, a Deschamps le viene muy bien que los soldados no le lleguen al Mundial, porque no va a tener que sentar a nadie. Va a tener que buscar soluciones sin sentar a nadie, sin que nadie ponga mala cara. Ahora, Roberto Martínez está en una situación más compleja. Sí, La gente está disponible. claro. Se va a tener que sentar a Hazard, o va a tener que sentar a Lukaku, va a tener que sentar a Vertonghen. O Y quizás se eso es más sienten, difícil. o quizás se sienten solo ellos porque no están en buenas condiciones físicas. Hazard yo creo que lo va a contar, pero Lukaku, por lo que se ve, Por no eso. sé, ¿eh? Exactamente. Pero es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque si tú lo tienes, lamentablemente, a Kanté en muletas, Kanté va a estar ahí con una sonrisa de eso, y muchachos, yo no puedo, pero Tranquilo, sí. aquí estamos para apoyarlos. Ahora, yo no sé si Lukaku o Hazard, convocados y físicamente aptos para jugar por físico, no por rendimiento, van a estar ahí sonriendo y diciendo, dale, que te toca a ti, que van a querer estar ahí. Y eso es mucho más difícil de gestionar para un entrenador. Bueno, ahí es donde se verá el liderazgo y se verá la figura del entrenador, que creo que ha hecho un gran trabajo y veremos si este es el último episodio. Yo realmente me quedaría con una Bélgica con los nombres que hemos mencionado, Jaime, eh, para pensar en el futuro, para pensar que aparte, con el Brujas clasificándose a octavos de final de la Champions, esa es la sensación, un Anderlecht que ha competido también bastante bien en otros torneos europeos. Entonces, yo creo que Bélgica hoy por hoy está en una expresión futbolística quizá no tan buena porque hemos alcanzado el pico de sus grandes nombres, pero sí porque el sistema parece como que está saludable y está en condiciones de seguir produciendo valores. Y así como vamos a hablar de Polonia más adelante, como Polonia es inestable en sus proyectos, Bélgica es estable. Porque Roberto Martínez, de que se fue Wilmot al final del 2010, de 2014, Bélgica lo mantiene a Martínez y entiende que Martínez es el camino y que Martínez es el que los va a guiar y que Martínez es el que los va llevando. Y nunca se discutió a Martínez, y ahí está Thierry Henry, que se fue y volvió, que creo que un poco como lo hemos hablado de CONCACAF, perdón, en Conmebol, de la influencia de tener a Aymar, a Samuel, a Ayala en el cuerpo técnico. Bueno, acá está Thierry Henry, que algo de peso tendrá al frente de ese grupo. Y lo cual también dice mucho de Bélgica como país, que ninguno de los dos tenga la nacionalidad belga. O sea que ahí hay otro pequeño detalle. Lo que pasa es que, y no me quiero extender mucho acá, pero tú marcabas la inversión que hay en el Amberes este año, el despunte del Brujas, el Anderlecht compitiendo.
va a volver a reactivar la formación y es la prueba de que se ha vuelto a reactivar la formación de las canteras belgas. Porque cuando uno ve esta selección, básicamente son jugadores, con contadas excepciones, formados en Alemania, en Francia y en Holanda. Hoy tienes Vertonghen del Ajax, Hazard del Lille, Carrasco del Mónaco. En Inglaterra también ha habido algunos que se han desarrollado. Y De Bruyne, yo no sé si De Bruyne acabado de formar en el Chelsea antes de ir al Wolfsburgo. Comprado joven, lo fueron cediendo, pero lo encontraron allí, o sea, lo encontraron joven, a varios jugadores que los encontraron jóvenes. Quizás sí, el Ajax es un poco el símbolo final de esa observación y de captar jugadores para traerlos, para darlos un poco, no solamente para darles no la cocción final, sino casi la cocción total. Sí, porque esta generación dorada belga, que es la que hablamos que es la generación saliente, ha sido formada más vale por los países vecinos que por los propios clubes belgas. Y que me parece que es de cara al futuro lo que se va a ver diferente con lo que marcabas. Vamos a hacer un cambio de rumbo, nos vamos a ir de la zona de los Países Bajos, Bélgica, Países Bajos, mágicamente hacia el oeste de la península ibérica, si te parece allí, Aitor. Y vamos a hablar de la selección de Cristiano Ronaldo, de Fernando Santos, bueno, vamos a hablar entonces de un equipo que deberemos entender si está en su punto más alto, si va a dar su salida, el retiro final de Cristiano, o sea, vamos a ver a Portugal, porque siempre Portugal da mucho tema. Hablamos ahora de Portugal, la novena selección en ese ranking FIFA, que como hemos dicho estaba capitalizada en sus 12 primeras posiciones por 10 combinados europeos. Pues insisto, la novena del ranking FIFA es el conjunto entrenado por Fernando Santos desde 2014. Son muchos años ya, 8 años con el mismo seleccionador, y por lo tanto nos abocamos a un mundial en el que hay algo de aroma de cambio de ciclo, ¿no? De cambio de era en Portugal, con el último mundial previsiblemente de Cristiano Ronaldo, y también tiene bastante pinta que quizás sea el último de Fernando Santos, que ya tiene 68 años y que, como en otras selecciones europeas, pues es la diana de las críticas, pues porque se le considera demasiado conservador, que no ha sacado todo el rédito posible de una de las mejores generaciones de futbolistas en el país luso, y porque además pues se le ve como poco adaptado quizá a los nuevos tiempos en uno de los países, por otro lado, que más entrenadores es capaz de exportar a todo el fútbol mundial. En todo caso, estamos hablando de una selección que hizo octavos en Rusia en 2018, también en el último europeo, que se proclamó, sin embargo, campeona de la Nations League en 2019, en su primera edición, pero que ahora ha necesitado clasificarse para este mundial a través de los playoffs, primero dejando fuera a Turquía y en el partido definitivo contra Macedonia del Norte, que venía a deshacerse de manera sorprendente de Italia. Estamos hablando de una selección que normalmente se mueve entre el 4-4-2 y el 4-2-3-1, y que para mí cuenta con un centro del campo con Rubén Neves y con William Carvalho en el medio. Yo me los imagino a los dos ahí en ese doble pivote, y con Bruno Fernández o con Bernardo Silva. Rara vez suele combinar al jugador del City y al del Manchester United, Fernando Santos, en el mismo 11, o les permite convivir sobre el terreno de juego durante demasiados minutos. Arriba, la lesión de Diogo Jota pues le quita ese punto de filo, de agresividad que le puede proporcionar el jugador del Liverpool, lesionado en las últimas jornadas antes de este mundial. Contará con Cristiano Ronaldo, que es la gran incógnita, ¿no? Ver qué Cristiano Ronaldo nos encontramos, si es un Cristiano Ronaldo que viene pues lastrado por las malas actuaciones y las polémicas con el Manchester United, o con ganas de reivindicarse como uno de los grandísimos de este deporte, yo creo que probablemente en toda la historia, pero sin ningún tipo de duda en los últimos años, ¿no? Y además arriba cuenta con jugadores que le pueden, dijéramos, ayudar, ¿no? a activarle, a encontrarle dentro del área, que es donde ahora ya, con 37 años, hay que buscar a Cristiano Ronaldo. Hablo de Rafa Leao, hablo de Guedes, hablo del propio Rafa Silva. Bueno, son muchos jugadores los que pueden aparecer por ahí, y a mí sinceramente creo que también otro de los puntos positivos que pueda tener Portugal es el hecho de contar con varias
bases fuertes, la de los jugadores de los Wolves, la de los jugadores del Paris Saint-Germain, específicamente, sobre todo, la de los jugadores del Manchester City, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Rubén Díaz, que me parece que son como la base o la columna vertebral de esta selección portuguesa, que siempre es una selección competitiva, que siempre es una selección dura de roer, pero que además cuenta ya desde hace varios años con gotas de calidad muy intensas, ¿no? Con jugadores de un nivel muy alto. Las dudas continúan acerca de si Fernando Santos pues va a ser capaz, ¿no?, de sacar lo mejor de esta selección y sobre todo de esos futbolistas con unos valores técnicos más altos, y eso a pesar de que Fernando Santos es el único seleccionador que le ha dado títulos a Portugal, esa Nations League y sobre todo el primer gran título que fue el europeo de 2016, y las dudas en torno al momento de Cristiano Ronaldo, la lesión de Diogo Jota. Para mí, yo pongo también aquí las dudas en torno al momento de Joao Félix, que es otro de los jugadores que tendría que participar y que podría ayudar a Portugal a tener un puntito más de calidad en su finalización, un puntito más de peligro en sus posesiones, pero que viene para mí muy dañado de este arranque de temporada, malas caras, malas sensaciones con el Cholo Simeone, y no suele ser buena cosa el buscarte al Cholo como enemigo. Vamos a ver Joao Félix cómo sale de ese duelo, parece, con su propio entrenador a nivel psicológico, y cómo llega al Mundial. En todo caso, un Mundial en el que Portugal se medirá primero contra Ghana, después contra Uruguay, que fue la selección que le eliminó en el último Mundial, y en última instancia contra Corea del Sur, que está entrenada por Paulo Bento. Así que imaginamos que ahí también habrá un gran conocimiento por parte de la selección coreana de las capacidades del conjunto portugués, que si supera de primera su grupo se mediría contra Suiza o contra Serbia. Pero ojo, si queda segunda de ese grupo H, pues se tendría que ver las caras con Brasil. Y en cuartos de final, de primera podría medirse con Bélgica o con Alemania o España, pero si fuera de segunda sería de nuevo contra Alemania o España o Croacia. Bueno, el recorrido al final siempre se complica, pero desde luego creo que es importante para el combinado luso poder evitar a esa selección brasileña, es decir, poder evitar el segundo puesto de su grupo H, al que va a llegar con algunas dudas, como prácticamente todas las selecciones europeas, pero con también grandes certezas, como pueda ser contar, como por ejemplo con Bernardo Silva. Ya lo hemos dicho, que es otro de los futbolistas que va a llegar con la flecha hacia arriba, o con Rafael Silva, que está haciendo un arranque de temporada espectacular en el Benfica. Bueno, las dudas de Aitor de si van a jugar o no van a jugar juntos, y un poco nos marcaba Aitor el gran talento que tiene Portugal más allá de las ausencias confirmadas. Pero hablamos en Conmebol y decíamos, Tite está haciendo todo lo posible por meter a todos juntos. A Rodrigo, a Vinicius, a Neymar, a Richarlison, todo. Acá como que Fernando Santos parece a veces estar haciendo todo lo contrario, ¿no? Hacer todo lo posible para no meterlos a todos juntos. A ver, no será cosa que Fernando Santos, para muchos con fecha de caducidad, como decía Aitor, ha jugado a tapar un poco las cartas para decir, bueno, que no nos consideren tan favoritos, pero que nos tengan temor. Cristiano quiere revancha. El tema es, creo que Portugal siempre ha sido una selección que en los momentos donde han dado bien, no ha pesado, no han sido tanto las individualidades, sino el colectivo. Y bueno, acá se necesita de esa expresión colectiva, cambiar a gente, o sea, de rol y que funcione. O de repente tener la audacia del entrenador para decir, no, voy a hacer que coexistan en un equipo Bruno Fernández, Bernardo Silva, Rafa Silva, Cristiano Ronaldo. No va a ser ahora el momento de Diogo Jota. También el hecho de que a Cristiano Ten Hag le dijo, usted va a jugar allí en el medio, porque allí es donde yo lo veo ahora, no en la banda donde tanto le gusta. Y Fernando Santos es como que le debe mucho a Cristiano Ronaldo, Jaime. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a jugar, como decía Aitor, 4-2-3-1. Entonces, si juega 4-2-3-1, Cristiano tendría que jugar allí en el medio, pero y Bruno tendría que jugar de media punta.
¿Y qué hacemos con Leao? Leao puede ser ese finalizador o no, intercambiar las funciones con Cristiano. Hay muchas cosas para definir, pero también me parece como que el entrenador tiene que soltar al equipo. ¿Y será capaz Fernando Santos de soltar al equipo? Y esa es la gran pregunta. Nos hemos acostumbrado a ver a Portugal en los mundiales. Portugal apenas jugó su tercer mundial de la mano de Figo en el 2002. Ujú. Había jugado con Futre en Con el 86 Eusebio y con Eusebio en y el con Eusebio en el 66. 66. O sea, imagínense eso. Es los 4 primeros mundiales de Portugal. Al primero lo lleva Eusebio, al segundo lo lleva Futre, al tercero lo lleva Figo, al cuarto lo lleva Cristiano Ronaldo. Y lo que pasa es que Cristiano Y Ronaldo de ahí no han parado. de ahí no ha parado. Entonces nos hemos acostumbrado a ver a Portugal en mundiales donde de camino en 2 de esos metió semifinales. ¿Es capaz Fernando Santos de soltar al equipo? Yo creo que sí. Y creo que Portugal está llegando más entero de lo que le llegó al mundial pasado. Cristiano llegó en una pierna al mundial pasado. Ujú. Lo, Al mundial pasado no, al 14 llegó una pierna. no, al 18 también. Venía de las 3 Champions seguidas con el Real Madrid. Pero él se despidió jugando a tope contra el Liverpool en Kiev. Pero a lo que voy es que llegó Cristiano después de 60 y no sé cuántos partidos al mundial. Ah, bueno, ahí sí, ahí sí. Bueno, pero Entonces, ahora no tiene los 60 y pico de partidos, pero tiene 4 años más, 4 años y medio más. sí, pero no juega, ¿viste? Viene sin jugar. Viene Bueno, fresquito. Viene con viene, revancha, como decías tú. viene jugando menos porque viene enojado, pero lo ha perdonado Ten Hag, lo ha perdonado porque lo tiene que perdonar. Sí, pero Entonces, no tiene tiempo, no hubo tiempo entre el perdón y el arranque del mundial como para que se funda. A lo que voy es que por el motivo que sea, no, Cristiano viene fresco. fundido no va a llegar, fundido no va a llegar. Exactamente. Y El el tema otro es que no. que llegue bien mentalmente. Ok, y el otro que no va a llegar fundido, porque también se enojó con el entrenador, es tu amigo Joao Félix. Ahí vamos. Entonces es, Qué talento, muchachos, qué talento. aquí estamos. Es su momento. Porque Portugal lo tiene todo. Y tiene, así como decíamos, España le falta esto, a Portugal le sobra. Ujú. ¿Puede Fernando Santos tener liberar al equipo para que eso reluzca? Y ojo, Vizca, yo no sé si es que es liberar al equipo tácticamente para que eso luzca, sino que si tiene la capacidad verbal de lograr conectar a 2 tipos que vienen peleados con sus entrenadores por diversos motivos y que vienen con esta nube negra encima. Bueno, yo creo que son interrogantes muy bonitos, pero sigo pensando que con un entrenador con un poquito más de audacia, eh, haciéndole entender a Cristiano que, así como Ten Hag, que va a tener que hacer ciertas cosas y que si las hace con la camiseta nacional en el pecho, se va a despedir muy bien de los mundiales, aunque con Cristiano nunca se sabe, será este el último o volverá con 41 años, no sé, todo puede ser, Sí. porque Cristiano no hay desafío que no le quepa. Sí, el tema ahí es, Cristiano, digamos, Cristiano Ten Hag hoy le pide que juegue en una posición donde él siempre terminó jugando, pero no arrancando. O sea, el Cristiano del United de Ferguson arrancaba de la banda con pelota y terminaba en el área con pelota. Ujú. El Cristiano del Madrid de Ancelotti comenzaba en la banda con pelota y terminaba en el área con pelota. El Cristiano de Zidane comenzaba en la banda sin pelota y terminaba en el área con pelota. Y eso es lo que no le permite hacer Ten Hag. Es Ocupar que la por eso, posición de banda es que ya para no hacer lo un ve, recorrido. claro, no lo ve posible, no lo ve factible, porque eso significaría tener un ataque bastante más estático y él quiere un ataque con vida. Quizá sería volver a decirle, bueno, vaya a la banda, pero por ahí yo entiendo que a los 60 se me fundió, ya no me va a dar la movilidad que yo quiero o no se me va a mover. Entonces, yo creo que ha habido ahí una negociación, pero la negociación es difícil contra Cristiano, porque es el jugador con mayor cantidad de goles con selecciones. A esta altura va camino de ser el jugador con mayor cantidad de partidos con selecciones en todos los tiempos. Y es muy difícil tocar a un jugador así, Jaime. Sobre todo si eres el entrenador que lo viene dirigiendo 6 años, ¿no? Porque es más sencillo si mañana viene Eduardo Vizcaya a dirigir a Portugal, así como llegó Luis Enrique, después de la generación dorada española, y decir, este es el camino, muchachos, y saben qué, el que le gusta bien y el que no le gusta, muchas gracias. Pero claro, el éxito portugués
viene de la mano de Cristiano y Fernando Santos. Entonces, Fernando Santos está en una posición mucho más compleja para tomar ese tipo de decisiones. Sí, no. Se deben mucho, Se debe mutuamente. mucho, sí. ¿Qué nos queda, don Eduardo? Y cuando existe esa relación ahí, como lo dijo Guardiola, uno de los dos tiene que tomar distancia. Creo que nos queda el cierre nada más, nos queda una selección, así que vamos otra vez a Barcelona para nuestro último enlace, Aitor, con la última selección para finalizar. Si os parece, acabamos este repaso más pormenorizado por algunas de las selecciones del viejo continente que van a estar en el Mundial de Qatar con Alemania, que es el combinado que aparece en el ranking FIFA, tal y como está ahora mismo, en la posición número 11. Una Alemania que ha conocido tiempos mejores, pero también peores, porque recordemos que ese periodo de Joachim Löw, que se alargó durante pues, prácticamente 13-14 años, acabó después del último europeo, en agosto de 2021, con la llegada de Hans-Dieter Flick. Es una Alemania, como decimos, que inusualmente llega después de encadenar 2 torneos a un bajo nivel. No suele suceder, o no ha solido suceder demasiado en la historia del conjunto germano, que primero se diera una salida en fase de grupos de un mundial, como pasó en Rusia 2018, además una salida como colista en un grupo con Suecia, con México y con Corea del Sur, y posteriormente esa eliminación en octavos de final del Europeo 2021 a manos de Inglaterra. Bueno, ha llegado Hans-Dieter Flick. Es verdad que en los 13 primeros partidos de Flick no ha cosechado ninguna derrota, también es verdad que le ha costado ganar, que ha habido muchos empates, pero que posteriormente o progresivamente el ambiente ha ido mejorando tras el largo adiós de Joachim Löw, largo y anunciado adiós de Joachim Löw. En todo caso, para mí el mejor partido que ha dejado el conjunto del Águila en este nuevo proceso de Flick haya sido ese 5-2 a Italia en Gladbach en el pasado mes de junio, en el que vimos una selección alemana que precisamente se parecía un poco al Bayern de Hans-Dieter Flick, ¿no? Un conjunto pues con mucho ritmo en las posesiones, muy agresivo a la hora de recuperar y de buscar la portería contraria. Un equipo además con un 4-2-3-1 en el que vamos a distinguir muy claramente un doble pivote con Kimmich, con Gundogan y con Goretzka, candidatos para esas 2 posiciones axiales. Yo creo que si están bien será Kimmich y Gundogan. Goretzka además ha venido pues, algo más lastrado por las lesiones en los últimos meses, y después los 3 mediapuntas. Es verdad que a Kimmich se le critica mucho en Alemania a veces pues la falta de rigor defensivo. A mí me parece un centrocampista absoluto, tremendo, muy completo, con lo cual yo parto de la base de que va a ser Alemania van a ser Neuer, Kimmich y 9 más, entre los cuales va a haber una línea de 3 mediapuntas tremendamente sugerentes, no solamente por la presencia de Gnabry, de un habitual Thomas Müller, sobre todo un Sané que viene absolutamente embalado con la flecha hacia arriba, un Jamal Musiala que tiene una pinta también espectacular, que ha estado compitiendo para ser Golden Boy en varios trofeos, ¿no? de mejor jugador menor de 21 años en las últimas semanas. Y bueno, es verdad que le falta un goleador. Es una de las críticas o es una de las dudas que deja esta selección. A diferencia de otras selecciones alemanas que tenían menos juego pero más contundencia en las 2 áreas, tanto en la propia como en la contraria, a esta selección alemana quizá le falta un poquito de eso, ¿no? De jugadores diferenciales, jugadores top 5 cerca de su portero o cerca del portero contrario. Vamos a ver ahí el papel que pueden jugar, sobre todo en ataque, pues tanto Werner, Adeyemi, incluso se habla de la posibilidad de llevar a un 9 de toda la vida, y podría ser Niklas Füllkrug, el jugador del Werder Bremen, o quizá Moukoko, el jovencísimo delantero del Borussia de Dortmund. Pero bueno, es verdad que esa es una carencia que va a tener el combinado alemán, a no ser que nos sorprenda mucho durante los primeros partidos de la fase de grupos. En ese 4-2-3-1, insisto, en el que para mí también otra de las noticias va a ser la presencia de David Raum, el lateral del RB Leipzig, por el perfil izquierdo. Una fase de grupos, como os decía, en ese grupo E, en el que va a compartir cuadro con la selección española. Primero empezará contra Japón, después el combinado ibérico, y para cerrar Costa Rica. Y como le sucede a España, los cruces son fácilmente describibles. Si acaba de primera, se medirá contra la que sea primera en el grupo de Croacia o Bélgica, y si acaba de segunda, pues lo contrario, contra la primera de Bélgica
o Croacia. En cuartos de final puede que le espere, y tiene mucha pinta, que le esperará Brasil, si va de primera. Si va de segunda sería Portugal o quizá una sorprendente Suiza, que también ha hecho muy bien las cosas. En todo caso, así es como va a llegar esta selección alemana, que no está exenta, como decimos también, de su cuota de dudas, como ya hemos visto también en otras selecciones europeas, pero que a mi juicio viene dibujando una tendencia creciente. Quizá a lo mejor llega también a este Mundial de Qatar, una de las novedades es que llega desprovista de la exigencia que podía tener en otros torneos después de haber pues encadenado dos actuaciones bastante decepcionantes, como son la del Mundial de Rusia 2018 y la del último europeo. Y siguiendo con esa línea de Alemania y lo que marcaba Aitor, de dónde viene, a mí me recuerda mucho a aquella Alemania del 2010, que venía a perder Eurocopa, en este caso es el primer torneo que dirige el actual entrenador, Flick, pero que si bien siempre uno ve a Alemania y ve gente del Bayern, este no es el Bayern con refuerzos. O sea, esta es una selección alemana que tiene mucho de Leipzig, sobre todo en defensa, que es donde el Bayern tiene muchos más extranjeros. Tiene muchos jóvenes mediocampistas que se vienen proyectando del Gladbach, del Dortmund. Es un poquito más coral, y así como en ese Mundial, Vizca, nos aparecieron los Özil, los Müller, los Kroos, los Khedira, que por ahí quien no era un gran fanático del fútbol y que no estaba un poco al tanto de la Bundesliga no los conocía. Creo que bueno, ya había aparecido. ya había aparecido. Creo que acá va a pasar lo mismo, ¿no? Mucha gente va a ver a Alemania y va a empezar a entender quién es Schlotterbeck, ¿cómo se llama? Belacocha, quién es Gosens, con más protagonismo en el Inter, y sobre todo Hoffmann, que creo yo es el gran mediocampista oculto por lo que viene haciendo en un equipo que ha perdido protagonismo europeo como es el Borussia Mönchengladbach. Y al final estas zonas alemanas que compiten. Sí. A mí me gusta el equipo, la verdad. O sea, veo lo que decía Aitor, a Leroy Sané en un muy buen momento, finalmente. El veterano Müller, capitán. A Timo Werner, que ha renacido después del paso en falso en el Chelsea. Veo a un jugador de una categoría extrema como Ilkay Gundogan. Veo a Maximilian Arnold, a Kimmich, a Musiala. Veo un equipo completo. El tema también, Neuer con liderazgo también, otro capitán en el fondo, Rüdiger en la defensa, Leon Goretzka. Yo creo que es un equipo realmente completo, con un entrenador pragmático, con un entrenador que estuvo en el ciclo anterior, que puede saber replicar ciertas situaciones para traer un poco de la nostalgia. Pero me decías todos estos nombres y había, por ejemplo, cuando fueron campeones del mundo, un veterano como Klose, un equipo que tenía recambio por lo que había hecho el Borussia Dortmund. Ahora el Dortmund ha proyectado muchos más en este periodo jugadores no alemanes, y quizá eso termine perjudicando, porque el Bayern siempre es ese combinado, esa cosa de acaparar a los mejores. A veces ha formado, muchas veces ha formado, pero ahora en este último momento es como que más se ha dedicado a eso, a acaparar talento, y sobre todo talento no alemán. Hablábamos de que hay gente, y hemos hablado, por poner nombres de Morata y de Bruyne, por ejemplo, que no aparecen en los momentos importantes. Pero cuando yo te digo, oye, en los últimos años, ¿quién ha marcado en los momentos importantes, así, fuera de los obvios top? Hay un señor que se llama Kai Havertz, que marcó en todos los momentos importantes del Chelsea. Bueno. Y ese señor es el punto de ataque de la selección alemana. Y a mí no me da a pensar que Kai Havertz puede ser goleador del Mundial, ni que va a marcar 5 goles en el Mundial, ni que va a marcar muchos goles. Pero si tú me dices, oye, momento límite, ¿quién va a aparecer? ¿De Bruyne o Havertz? De Bruyne le pongo más fichas a que va a aparecer en el momento importante. Y no digo que Havertz sea mejor que De Bruyne, pero en el momento importante, el que te va a tirar el salvavidas me parece que es Havertz. Pero imagínate un ataque.
Y mira, él habla de Kimmich y Goretzka, 4-2-3-1, Sí. ¿no? Y después, Sané en una banda, Timo Werner en la otra. Musiala Sí, atrás de ellos. o no, o de recambio, porque puede salir con el veteranísimo Müller a jugar de media punta, como en el Bayern, y Havertz adelante. O modificar posiciones y darle ese puesto de media punta a Gundogan, variar de alguna forma. Lo que sí parece como que le falta es la contundencia en el área, pero la llegada de gente desde atrás es un elemento muy importante. Fíjate, Vizca, esto. El Bayern gana la Champions hace 2 Champions. 3 Ujú. Champions. Bueno, 2 y media. 2 años y Sí. medio. Müller estaba fuera del Bayern. Estaba escondido. Y Flick recupera a Müller y el Bayern gana el triplete con Müller como su estandarte. Repartido con Neuer, repartido con Lewandowski, pero Müller estaba ahí entre los 3-4 jugadores más importantes del triplete del Bayern. Es verdad que está 3 años mayor Müller, o 2 años mayor, pero ahora lo dirige Flick en la selección. Y este es un tipo que, siendo mediocampista, es el tercer máximo goleador en la historia de los mundiales. Por detrás, el cuarto, perdón, por detrás de Gerd Müller, de De Klose y Ronaldo, de Pelé. de Klose y de Pelé. Sí, estamos bien, estamos bien. O sea, es un tipo de esos que también te aparece en este tipo de torneos. Exacto. No, es un jugador grande. Y bueno, vamos a ver también el pragmatismo del entrenador, cómo lo vea, cómo lo interprete, cómo visualice todo esto, las decisiones que tiene que tomar, también por ahí en cuanto a sistemas. Yo creo que no va a salir de la línea de 4, y porque es lo que más seguridad le brinda. Va a haber variaciones también, obviamente. Hay gente en el fondo también interesante, como Thilo Kehrer, que no funcionó en el París, pero que ahora está con muy buenos minutos en el West Ham. Hablabas del Hay, pragmatismo, Vizca, de este señor. Hablabas del Ujú. pragmatismo de este señor. Y Alemania, a diferencia de lo que fue la época de Boateng y de el mejor Hummels, Alemania podía jugar más cerca del medio campo, por esos centrales que tenía. Pero, por ejemplo, con Schule y compañía, el equipo no puede jugar tan lejos. ¿Y qué es lo que hace Flick? Lo que hace cualquier pragmático. Dice, bueno, entonces no tengo los centrales para jugar ahí arriba, entonces vamos a jugar un poquito más atrás. Ujú. Cosa que te encuentras con algún lírico y te va a Sí, decir, así sea un tronco, yo tengo que jugar con la defensa a 20 metros del arco. Y Flick dice, exacto. no, si no tengo los hombres, ¿para qué voy a hacer eso? Bueno, esa es la situación. Yo creo que hemos cubierto básicamente todo, así que Jaime, nos queda agradecerle a Aitor Lagunas por habernos dedicado el tiempo que nos dedicó, haber escuchado nuestra parte del análisis también y haber aguantado allí todo este preparativo de fútbol infinito. Así que, Aitor, muchísimas gracias nuevamente por haber compartido este programa con nosotros. Bueno, Jaime, Eduardo, os mando un saludo muy cariñoso a vosotros dos y a todos los amigos y amigas de Fútbol Infinito desde aquí, desde Barcelona. Y nada, vamos a ver si ya llega el Mundial y podemos centrarnos en el fútbol sin olvidar todo lo demás, todo el contexto que nos ha obligado, entre otras cosas, a ver este Mundial en noviembre, en diciembre y desde un país pues, como Qatar. Insisto, nos centramos en el fútbol y creo que vamos a disfrutar del mejor fútbol sin ningún tipo de duda. Un abrazo. Y en eso nos centramos, Aitor, porque como dice Vic, el fútbol es infinito y no sé cuántas horas hemos acumulado entre las previas que hemos grabado, la preparación de las previas, hablando de fútbol antes del Mundial, Vizca, pero como siempre ha sido un gusto y nuevamente hemos fracasado en el intento de hacerlo breve. Bueno, ha sido un ejercicio no de brevedad, pero sí de preparación de un mundial, porque ¿qué es lo que involucra la preparación de un mundial? Bueno, el recorrido hacia este punto, y eso que fíjate que hablamos poco de las clasificaciones de los equipos, porque queda tan atrás que ya nos centramos en cómo van a llegar, en lo que tienen, en lo que no tienen. Hemos tocado la historia y bueno, solamente nos queda eso, llegar a Qatar, observar el mundial, como decía Aitor, un mundial muy particular, un mundial histórico por la época donde se juega,
un mundial histórico por el país donde se juega, y veremos si también es un mundial histórico por el resultado que nos entrega, Jaime. Sí, es el país donde se juega, y me ponía a hacer un cálculo el otro día. Es el segundo mundial en Asia, ¿verdad? Sí. Pero Qatar, en tiempo de vuelo, está más cerca de la península ibérica que de Japón, y está casi a la misma distancia, en tiempo de vuelo, no estoy hablando en kilómetros, de Sudáfrica que de Japón. Entonces, comparando un poco dónde se jugaron los otros mundiales, es como que Qatar está ahí en el medio, más allá de que es un mundial en Asia, está a la misma distancia del único mundial asiático que del otro mundial, del único mundial africano que del otro mundial asiático, y bastante más cercano al último europeo, que es Rusia. Ujú. Así Sí, que exacto. Hemos estado un poco en esa zona, ¿no? Rusia, que es entre Europa y Asia, esta parte que es de la Asia casi sí, un poco más casi la misma occidental, ¿no? latitud, casi la misma Sí. latitud. O sea, si haces una línea recta, Moscú, Qatar, puedes, entre comillas, dentro de lo que es un mapa del mundo, pero puedes casi hacer una línea recta Moscú, Qatar, Johannesburgo. Ujú. Bueno, Jaime, un ¿Estás verdadero cansado? placer, ¿eh? ¿Estás Sí, cansado? no, nunca, uno nunca se cansa de hablar de fútbol. Ha sido un gusto, Vija, como siempre. Igualmente. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.